Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy, de acuerdo a la evaluación continua número 1 del curso de Financiamiento y Comercio Exterior, hablaremos en cuanto al capitalismo y socialismo. Nuestro grupo está integrado por Angie Luna, Gianpiero Farromeque y el quien les habla, Omar Laime. Para ello, tomaremos dos países. Un país capitalista, que será Alemania, y un país socialista, que será Cuba. Y durante el transcurso de la exposición, tocaremos temas muy importantes como es el factor económico, el factor político y el factor social. Para comprender mejor sobre el capitalismo y socialismo, les hablaré sobre algunos puntos y características. Comenzando por el capitalismo. El capitalismo es una economía basada en el mercado compuesta por compradores y vendedores, ya sean empresas privadas o corporativas. Los bienes y servicios producidos se destinan directamente a lucrar y ese beneficio es reinvertido en la economía. Por ejemplo, si mejores utilidades se tiene dentro de una empresa exportadora, mejor economía tiene el país, ya que mediante un comercio internacional tú estás ingresando divisas. En un país capitalista el gobierno no debe interferir en las economías del mercado libre, por lo que el mercado determina inversiones, producción, distribución y decisiones. Lo que quiere decir que tú eres libre de vender lo que quieras, como quieras y cuando quieras, usando el capital que tengas o solicitando un préstamo. Sin embargo, la interferencia del gobierno solo está permitida al hacer y aplicar reglas o políticas que rijan la conducta de los negocios. Por ejemplo, tú quieres empezar tu negocio de productos perecibles como chocolates, como galletas y todo eso, pero antes de hacerlo tienes que tener la aprobación de DIGESA para que tus productos cumplan los estándares que se tiene ya estipulado. Si no tienes eso, no podrías empezar a comercializarlos, ¿no? Ahora, los capitalistas creen que el gobierno no utilice los recursos económicos de forma eficiente como una empresa privada lo haría. Y en parte es cierto, ya que de acuerdo a la corrupción que tenga un país, este lo maneja de una mejor manera, ¿no? Ahora, continuando con el socialismo. En el socialismo, los medios de producción son propiedad de empresas públicas o cooperativas y los individuos se compensan sobre la base del principio de la contribución individual. En un país socialista hay igualdad de oportunidad, por ejemplo, ya sea los estudios o trabajo, y además los pagos de luz, agua y alquiler no existen, o si existen son mínimos. Las industrias a gran escala son esfuerzos cooperativos y por lo tanto los retornos de esas industrias deben ser devueltos y beneficiar a la sociedad como un todo. La actividad económica y la producción son planificadas por la Autoridad Central de Planificación y con base en las necesidades del consumo humano y no en las demandas económicas. Los socialistas creen que la desigualdad económica es mala para la sociedad y el gobierno es responsable de su reducción a través de programas que benefician a los pobres. Ahora, en resumen, el sistema socialista está bien sobresalir, pero no más allá de lo que el gobierno ha estipulado. Prosiguiendo, mi compañera Angie les hablará sobre el capitalismo en Alemania. Continuando con la exposición tenemos los factores políticos, económicos y sociales de Alemania. Esto nos va a permitir conocer un poco más acerca de este país capitalista. El primer factor a analizar es el político. En la actualidad el sistema político de Alemania es federal, organizado en forma de democracia parlamentaria, y sus elecciones se llevan a cabo principalmente como elecciones proporcionales. Su presidente es Frank-Walter Steinmeier, quien ya va por su segundo mandato luego de haber sido reelegido como presidente en marzo de este año. Con respecto a su situación política es estable, lo cual es favorable para la economía del país. Seguimos con el factor económico. Alemania actualmente es la cuarta economía más importante en el mundo por el volumen del PBI, el cual ascendió en el año 2021 a 4.225.924 dólares. Asimismo, es la mayor economía de la Unión Europea. En el año 2021 su PBI per cápita fue de 50.795 dólares, presentando un crecimiento del 9.9% con respecto al año anterior. Sin embargo, su IPC en marzo del 2022 aumentó a 7.3%. Hay que tener en cuenta que la economía alemana se debe a la potente capacidad de innovación y una marcada orientación hacia la exportación. Esto se puede observar en su balanza comercial del año 2021, la cual presentó un superávit de 188.610.000 dólares. Continuamos con el factor social. Alemania cuenta con una población de 83.900.470 habitantes.
siendo el 51% mujeres y el 49% hombres. Alemania tiene un crecimiento demográfico anual de 0,18%. Asimismo, cuenta con un idioma oficial, el cual es el alemán. Con respecto al índice de desarrollo humano, el cual nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, esto parece indicar que los alemanes se encuentran entre los que mejor calidad de vida tienen. De igual forma, se ubica en el puesto número 24 en el ranking Doing Business, que clasifica a los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. Observando estos factores, podemos llegar a la conclusión que Alemania es una de las economías más sólidas del mundo por su sistema económico basado en la cooperación y el capitalismo. A continuación vamos a conocer un poco más sobre el capitalismo en Alemania. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Alemania recuperó su economía y su sociedad a partir de una versión propia del capitalismo, que sin embargo mantiene intacta la principal característica de este sistema, la libertad que permite distribuir el bienestar entre todos y no entre unos pocos. Asimismo, superó los shocks petroleros de los años 70 y 80, el golpe de la reunificación de los 90, la recesión mundial del año 2008 y 2009. Hoy en día Alemania es una economía de mercado con un fuerte apoyo a la propiedad individual y a las empresas privadas, ya que su sistema está basado en la cooperación y el consenso más que en la competencia, donde se destaca la inversión, el ahorro y el consumo. Alemania ha estado entre los 3 primeros exportadores mundiales en las últimas décadas, prueba de la eficacia de este sistema para competir a nivel mundial con productos tecnológicamente complejos y una fuerza laboral altamente calificada y bien pagada. Mientras el comercio mundial está dominado por multinacionales que presentan un 60% de todos los intercambios globales, en Alemania las empresas pequeñas y medianas conforman un 68% de las exportaciones. En conclusión, el empleo de este sistema económico ha sido la base para que Alemania sea una de las mayores economías del mundo y pueda superar varias crisis. A continuación le doy el pase a mi compañero para que pueda explicarles sobre el socialismo en Cuba. Bueno, profesor, mi nombre es Gianpiero Farromeque y les voy a estar hablando sobre el socialismo en Cuba. Factor político. El sistema político de Cuba ha sido, desde el triunfo de la Revolución Cubana de 1959, formalmente una democracia popular, equiparable a una dictadura. Durante casi 50 años, Cuba fue dirigida por Fidel Castro, primero como primer ministro en 1959 y luego como presidente del Consejo de Ministros en 1976. Después sería presidido por su hermano Raúl Castro. En la actualidad, Cuba es un estado socialista, presidido por Miguel Díaz-Canel, quien es actualmente el jefe de Estado, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Aunque el Partido Comunista de Cuba es reconocido constitucionalmente como el único partido legal, no cumple con las funciones puesto que formalmente no se presenta a elecciones. Factor económico. Con el colapso de la Unión Soviética, Cuba perdió su principal socio comercial, puesto que su aporte oscilaba entre 4 y 6 mil millones de dólares anuales. El PBI de Cuba era hasta el año 2020 de 107 mil dólares con una tasa de crecimiento de menos 10,9%. El turismo es una de las fuentes de ingreso más importantes tanto para la población como para el origen. Dado el precario nivel de abastecimiento, Cuba depende hoy de importaciones de alimentos de los Estados Unidos. Factor social. En el año 2020, la población de Cuba fue de 11.300.000 habitantes, teniendo una tasa de crecimiento de menos 0,21%. Su idioma oficial es el español. El ingreso promedio mensual por habitante es de 12 dólares. Adicionalmente, reciben tickets para raciones de alimentos, las cuales son conceptuadas como de baja calidad, por lo cual, para muchas familias, las remesas que giran los familiares que viven en el exterior son indispensables para sobrevivir. Por otro lado, el nivel educativo sigue siendo, en la comparación latinoamericana, uno de los fuertes del régimen castrista, puesto con tendencia decreciente. Su tasa de analfabetismo es una de las más bajas del continente. Socialismo en Cuba. En el caso de Cuba, muchas cosas se hicieron muy mal. Los objetivos principales de la revolución eran derrocar a Fulgencio Batista y lograr que Cuba fuese con mayor igualdad. Castro, Guevara y demás llegaron a Cuba a convertirse en un estado totalitario. El comunismo sería pregonado en todos los niveles, empezando por las escuelas. El socialismo en Cuba fue llevado al extremo durante casi 30 años, gracias a la resistencia de la Unión Soviética. Acrecentadas las crisis económicas, se vieron obligados a comenzar a abrir la economía, a simular ciertas celebraciones democráticas y negociar con estados que no pertenecían a su misma línea. Fidel Castro y sus sucesores
se han encargado de seguir haciendo desastres en materia económica, humanitaria, jurídica y política, en nombre de la Revolución Cubana, una revolución socialista que generó miseria. Muchos cubanos no pudieron soportar este modelo, que no cede debido a su monumental estructura de adoctrinamiento y control, y dieron todo por huir a tierras donde se respetase la libertad y hubiese oportunidades para progresar. Muchas gracias, profesor. Esto sería todo por nuestra exposición.